El tema arroz es uno de los temas, bueno, fue al inicio de semana uno de los temas más álgidos habidos después de esta conferencia de prensa hace una semana, donde pues, tanto el jueves y viernes pasado se habló mucho del subsidio de más de 800 millones de dólares que se le pagaron a los arroceros por un arroz de primera que está inexistente en las góndolas. ¿Eso qué ha creado? Bueno, escucharon al gerente general del Banco de Desarrollo Agropecuario diciendo que en esta COA ni siquiera se sabe a qué precio se está recibiendo el arroz. Sí. Gabriel Araúz es presidente de la Asociación de Arroceros de la provincia de Chiriquí. Don Gabriel, bienvenido y buenos días. Muy buenos días, licenciado Correa. Muchas gracias por permitirnos la participación. Buenos días a todos los que ven y escuchan este programa. Bueno, a ver, primero, ¿a qué precio se está comprando el arroz en los molinos? Bueno, en estos momentos no hay precio todavía. Wow. Tenemos, si haciendo base del año pasado, los precios estuvieron, por parte de los molinos, oscilaban entre 17 y algunos llegaron hasta más de 17, hasta 20 y algunos hasta 22 en un momento dado y algunos productores. Más los 16 dólares estaban los precios el año pasado entre 33 y 36 balboas el quintal de arroz. En este momento, con la disminución ya en firme, ejecutoriada de la compensación, donde baja de 16 balboas, queda en 7.50, y en este momento todavía los molinos no hay un precio en firme que se está cancelando a los productores. Hay precios posibles que oscilan en 22 balboas por los molinos y los 7.50, estamos hablando que eso estaría en alrededores, ahorita si se diera esta figura, estaríamos entre 29 o 30 dólares el quintal de arroz al productor subsidio. Esto, señor Gabriel, representaría pérdidas para ustedes, porque incluso escuchaba algunos arroceros que decía que podrían tener problemas para sembrar posteriormente con esta disminución de pagos, y esto ante la falta que existe ahora mismo de información de cuánto se les va a pagar. Miren, hay algo que siento que no se ha tomado en cuenta para poder establecer la viabilidad este año para los productores o para la producción de arroz, y es el costo de producción. Si bien es cierto, el MIDA tiene un costo de producción, el ISA tiene un costo de producción, los productores, las asociaciones, tenemos costos de producciones donde son variables. En la provincia de Chiriquí hay costos de producción entre 3.000 y 3.100. En otras provincias hay costos de producción arriba de los 3.200 balboas. Pero se está hablando en un promedio a nivel nacional que los costos están entre 3.000 y 3.100 balboas por hectárea. Si nos vamos a la data y a los rendimientos tradicionales o evaluamos el promedio de rendimiento en los últimos 10 años, está entre 96 y 100 quintales. Y estoy hablando específicamente del arroz de secano, no el arroz de riego. Si bien es cierto, las condiciones de secano son condiciones muy difíciles, muy adversas, ¿verdad? Que todos sabemos que sí, que tenemos que ir a riego, más las condiciones no se han dado para que todos podamos entrar y llegar a eso. Si bien es cierto, teniendo en cuenta de que la producción promedio es 100 quintales y el costo oscila entre 3.000 y 3.100, estamos hablando que a estos precios los productores estamos por debajo, muy por debajo de percibir ni tan siquiera el tema del costo de producción. O sea, estaríamos en pérdidas. Un precio menor de 31 balboas el quintal de arroz al productor sería pérdida para la gran mayoría de los productores en el país de secano. Por ejemplo, ¿ustedes recibían algo de esos 16.50 o solamente se los recibían los molinos? No, lo que pasa aquí es que el licenciado, aquí lo que pasa es que no se ha hablado claro cómo han sido las cosas al inicio. Recordemos que cuando se da la compensación al productor es porque nuestro precio era 24 balboas el quintal en el 2014. Cuando se da la regulación de precios con el presidente Varela, si bien es cierto, esto trajo como consecuencia
el precio regulado de 50 centavos o más en la libra de arroz al consumidor bajó a 40 centavos, a su vez esto fue un efecto dominó donde el molino, el supermercado le dijo al molinero, ya no te puedo pagar 48, 47 centavos, ahora te puedo pagar nada más 37. El molino nos dijo a nosotros, ven acá, no te puedo pagar los 17 que te estoy, digo, los 24.50, pues todavía no existían los 17. No te puedo pagar 24 balboas y solamente te puedo pagar 17. Ahí cuando nace la primera compensación que el gobierno, nosotros con 17 dólares estamos en una situación muy parecida, un poco más grave que la de este año, donde con 17 balboas ni tan siquiera, pues, o sea, recuperábamos los costos de producción, había casi un 30% de pérdida con este precio de 17 balboas. Y entonces ahí entra el gobierno y compensa al productor. Posteriormente, en el 2020, cuando los costos suben de producción por el tema de la pandemia, la guerra y todo esto, que se disparan los precios, principalmente los insumos, viene la situación que tenía que darse otra alza, se tenía que dar una alza al precio del arroz, y esto entonces el efecto dominó era inverso, que era el productor le subía los costos, el productor le subía el costo al molino, el molino le traspasaba el costo al súper y el súper se lo traspasaba al consumidor. El Estado, el gobierno en ese momento dijo, no quiero que le suba el precio al consumidor. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Nuevamente recurrió a aumentar la compensación al productor, que fue a 9.50 en aquel año. Posteriormente se agravó la situación con el tema de los insumos y es cuando nuevamente se aumentan 6 balboas más y sube la compensación a 16 balboas al productor. ¿En qué momento? Porque es que por más que se explique por parte de los arroceros, del sector y los que tienen que ver con este tema, el que compra, el comprador, el panameño de a pie, el que va a la tienda, el que busca el supermercado, ese arroz, en su momento no lo encontró. Entonces, ¿en qué momento se paga más de 800 millones de dólares y en qué momento podemos justificar que ese arroz nunca se vio o muy poco se vio? Bien, si recordamos en los primeros años, del 2014 al 2017, 18, el arroz de primera existía y existía en proporciones bastante normales. Recordemos en aquella época las proporciones de venta era 60% del consumo era arroz de primera y 40% era arroz especial. A partir del 2017-18 se empieza a dar una situación y es que empiezan a disminuir lo que es las cantidades de arroz de primera a disposición del consumidor. Por ende, cuando se acababa el arroz de primera, entonces había una sola línea, o sea, había una sola opción y era opcional por el arroz especial. Esto se agrava en los últimos 2 años, donde realmente casi que desaparece el arroz de primera y donde la fórmula de 60-40 se transforma entonces en una fórmula de casi, bueno, la última que digo, Codeco ha hablado de 93 aproximadamente, 93% de arroz especial a precio mucho mayor estamos hablando al consumidor entre 70 y algo y 80 centavos, sí, y un 7% aproximado del arroz de primera. Pero la pregunta es válida, ¿por qué se da esto? Lo primero que nosotros como productores hemos aclarado es que la disponibilidad de poner o quien pone en las estanterías de los supermercados el arroz de primera son los molinos. Nosotros los productores en este caso solo entregamos arroz en cáscara al molino, el que transforma, el que seca, almacena, pila, fabrica el arroz de primera, porque el arroz de primera y el arroz especial son mezclas, un porcentaje de grano entero y un porcentaje de grano quebrado. Es los molinos. Ahora, si bien es cierto, los molinos son los que tienen en un momento dado que dar la justificación. Creo que han hablado y han dado ciertas informaciones donde ellos han dicho que sus costos no le daban para poder poner el arroz de primera en las estanterías y solo el arroz especial. Ahora, yo pienso que aquí, y he reiterado en muchas ocasiones, aquí falta un ente. Aquí está el ente que oso, porque
está el primer ente, que es el gobierno o los gobiernos unos que crearon la medida, ¿verdad?, de la regulación y la compensación al productor. En este caso fue el gobierno. Estamos los productores, que antes no era nosotros que se nos pagaba. Antes se le pagaba el primer año, se le pagaba a los molinos. Lo único que ahora se ve como que es un subsidio, pero que es al productor. Se ejecuta al productor, pero el subsidio es al consumidor, con un objetivo, que hubiera arroz de 40 centavos. Están los molinos y están los supermercados. Bien, pero aquí falta un ente, y es el fiscalizador y el ejecutor, el que hace que se ejecuten leyes, acuerdos, resoluciones, el tema de decretos ministeriales, de presidencia, todo esto. ¿Y quién es ese? Bien, en este caso es Acodeco. ¿Qué pasó en los últimos años? Acodeco no existió, no hizo su trabajo, porque esto no debió haber explotado ahora. Si bien es cierto, esto ha explotado porque el director de Acodeco encontró un hallazgo, ¿verdad?, y lo denunció en un momento dado. Si bien es cierto, esto tuvo que haber pasado desde cuando el arroz empezó a disminuir en las estanterías de los supermercados. Entonces, esto no se dio, ¿verdad?, y la ejecución de que el programa se diera, pues se transgresó y no se ejecutó. Pero hoy por hoy, señor Gabriel, incluso se está pidiendo, algunos gremios han pedido que se publique el listado de los que recibieron esa compensación, que recibieron ese subsidio. Por supuesto, sería el listado de los arroceros. ¿Usted qué opina de ese tema? Y hacia qué dirección debe entonces ahora irse las investigaciones, porque aquí hay que justificar por qué se pagó sin tenerlo en el plato de los panameños el arroz. Bien, aquí hay una realidad. Sí es cierto, como usted ha visto, y va a salir, y creo que esa es la confusión, sale que el que se le paga finalmente es al productor. Al final ni es así, porque el que recibe el dinero es el molino, y el molino termina de ajustar el precio al productor con el precio de él. Primero lo paga, los 17, un poco más este último año, y más cuando el gobierno le paga al molino, entonces él termina de ajustarle o de darle el precio acorde al productor que le mantenga una utilidad, o sea, recupere los costos y haya una utilidad. La investigación hay que hacerla. Claro. La investigación hay que hacerla porque, si bien es cierto, nosotros los productores, el arroz lo hemos puesto en las estanterías, o sea, lo hemos puesto en el molino. Ahí aparecen los recibos de pesa, ahí aparecen las facturas, ¿verdad? Existen hasta los testigos que son los camioneros. Existe una serie de testigos o de documentación que prueba que nosotros los productores produjimos ese arroz, se produjo el arroz. El arroz es viable, están las áreas georreferenciadas, está la documentación de nosotros los productores, donde aquí se ha producido el arroz y se ha puesto en manos de los molinos. Bien, una vez el arroz en manos de los molinos, tenía que pasar un proceso, y era el secado, almacenado, pilado y puesto a disposición en los mercados. Eso le correspondía entonces a la industria molinera. Y recordemos que cuando el arroz valía $24.50, $24 en el 2014, que le pagaban al productor, el molino bajó ese precio a 17 balboas para poder poner arroz a 40 centavos. Entonces, al productor no se le está regalando ni subsidiando un solo real. Al productor solamente se le ha estado compensando lo que le quitaron del precio del arroz o de su precio de venta. Esto es lo mismo que si por lo menos de su sueldo mañana le dicen a usted, mira, vamos a subsidiar a las televisoras o a quien sea, o no queremos que la televisora pague, o queremos que el programa siga, no a la televisora, que el programa siga, pero es muy caro y no lo quiero hacer así. Bueno, yo le voy a reducir la mitad del costo de las propagandas y todo esto. ¿Qué pasa? Que la televisora le dice a todos sus colaboradores y a todos, bueno, tengo que reducirle un porcentaje de su sueldo porque no me da.
Pero ahí entonces los colaboradores van a decir, bueno, yo dejo la actividad, dejo de trabajar. Pero viene el gobierno, como es el que quiere que eso sea más barato, y le compensa al periodista o al funcionario, le compensa un porcentaje de eso. El gobierno no está regalándole nada a esa persona, le está compensando el precio que le dejaron de pagar por una medida que tomó el gobierno. Ahora, vuelta y repito, el arroz ha existido durante algunos tiempos, el problema son los controles, que se tiene que hacer la investigación, y la investigación tiene que ir más allá del tema de los 17, de los 750, de los 850, de los 16 balboas. Aquí tiene que ir porque aquí hay que poner en claro todo este proceso y principalmente por qué razón no estuvo el arroz a disposición del consumidor. Bueno, la pregunta, don Gabriel, es, esto obviamente va a provocar que tengan implicaciones en la siguiente cosecha. Esa incertidumbre obviamente va a hacer que se siembre menos arroz. Bien, hay dos implicaciones. La primera es que los productores este año ya estamos en cosecha, ya sembramos. Y justamente cuando vamos a cosechar se cambian las reglas del juego o se cambian las normas existentes. Si bien es cierto, basándonos en los costos y a los precios que posiblemente se vean, porque hasta el momento no podemos hablar de un precio todavía, precio promedio, hay una realidad este mismo año. Si esto no llega, el arroz no se le paga al productor a un precio justo, el productor va a tener pérdidas o la actividad no va a ser rentable para el productor. Entonces, estamos en un hilito donde el productor puede quedar endeudado, perder su patrimonio, no puede pagarle a las casas comerciales, a su ente crediticio y quedar endeudado. Está la figura que puede ser que quede tabla y donde el negocio no sea rentable y no sea viable seguir en el negocio. Pero ¿qué nos pasa entonces para el próximo año? Ya el gobierno ha dicho que la compensación o subsidio, como ellos lo quieran llamar, que si se levanta la regulación sí va a ser un subsidio para el productor. Si se levanta, nosotros quedaríamos solo con el precio del molino, en este caso que oscilaría por los 20, 22, 25, no sé. Sería todavía más inviable, no es viable la actividad para el próximo año. Entonces, sería una situación bien delicada, porque estaría en riesgo un porcentaje muy alto de la producción de arroz del país. O sea que estamos hablando de un posible desabastecimiento, señor Gabriel. Un posible desabastecimiento podría darse, ¿y para qué meses? Recordemos que la seguridad alimentaria de nuestro país depende de dos cosas. Depende de las importaciones y depende de las importaciones y de la producción nacional. Si bien es cierto, si los productores dejamos de producir y bajan las cantidades de hectareaje, que representan aproximadamente el 75%, eso fluctúa, poco más, un poco menos todos los años, dependiendo de la siembra. Sí. Si se cae la producción nacional, vamos a depender del arroz importado, de las importaciones. Okay. Pero hay una cosa clara con las importaciones. Las importaciones no es seguro, por todo lo que hemos visto, temas de pandemia, temas de guerra, escasez, problemas en los países abastecedores de arroz, calidades de arroz. Hay muchas cosas que pondrían en juego el suplir el principal alimento de este pueblo panameño. Ahora, yo hago y tomando también en consideración, mire, aquí se culpa a los productores o se ha enfatizado en un subsidio al productor y que no existe el arroz de primera al consumidor y culpan al productor. Ahora yo les hago una pregunta. Este año se importaron 2.5 millones de quintales, los contingentes ordinarios y extraordinarios, OMC, TPC y el desabastecimiento. El año pasado se importaron 4.3 millones de quintales. Yo les hago una pregunta. La importación ha tenido también mucho que ver para abastecer el mercado. O sea, independientemente que se les pagó un precio de esa importación exonerada toda de arancel, donde hay un exoneramiento en millones altísimo para los que importaron el arroz. Sí. Pero ¿en qué fluctuó o en qué benefició
si se dieron grandes importaciones en estos 2 últimos años, 4.3 y 2.5, un poco más, estamos hablando de casi 6.8 millones de quintales, Sí. limpio y seco. Bien, la pregunta mía es, ¿por qué no le cambió el precio al consumidor? ¿Por qué no existió el arroz de primera si las importaciones también se dieron? Claro. Entonces, y ahí hay un subsidio, porque ese arroz que entró al país no fue bajo los aranceles, ahí hay un subsidio arancelario, porque este año esos 2.5 millones representan más de 47 millones de dólares en exoneración de arancel. El año pasado, con esos 4.3, fueron aproximadamente unos 70 y algo de millones de dólares exonerados en arancel. Entonces, yo a veces no entiendo esto. Culpan al productor de las calidades, culpan al productor de todo esto, de que no abastece el arroz de primera. Y como hemos dicho mucho, todavía no tenemos ni la variedad ni la máquina, que cuando cosechamos el arroz ya sale empacado y clasificado en primera o especial y lo vendemos a los super. Nosotros no vendemos a los super. Es más, voy a decirle algo, y también se nos confunde a nosotros. Creo que los productores, desde hace varios años y más desde que inició esta situación, antes nosotros éramos productores de arroz y podíamos vender arroz al consumidor y nosotros mismos nos abastecíamos guardando arroz para el consumo nuestro durante el año. Ahora los principales consumidores de arroz somos nosotros mismos los arroceros. Nosotros vamos al súper a comprar el arroz, porque bajo esta figura no es viable dejar el arroz para uno, ni nosotros los productores poder vender arroz. Si yo tuviera que vender arroz, imagínense, estoy vendiendo arroz sucio y húmedo a $33, pero si yo lo fuera a vender de primera, ¿verdad? Lo pilo, tengo costos, rendimiento, eso baja casi el 50% y tengo que venderlo a $37. No es viable. Entonces, yo creo que había un poco de confusión y qué bueno que ustedes, los medios de comunicación, están permitiendo que se haga docencia y se dé. Ahora, nosotros los productores estamos deseosos de que verdad se haga una investigación objetiva, que se involucre a todos y se salga la realidad y que el pueblo panameño sepa, no pase lo que pasa todo el tiempo, que se hacen las algarabías y se hace la bulla y la cuestión y esto no queda en nada. Así es. Porque ahora viene la otra consecuencia, y es que el pueblo panameño espera que con estas medidas exista el arroz de primera, y va a existir si se levanta la regulación. El tema es a qué precio le va a llegar al consumidor, que de lo que sí estoy seguro es que no va a ser a 40 centavos. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta si había un subsidio o no existía un subsidio. Que en los últimos años, los entes que les correspondía hacer que se ejecutara no hicieron su trabajo, es otra cosa. Por ejemplo, si no se da el subsidio, ¿a cuánto usted cree que se venda la libra de arroz? O el arroz el paquete de 5 libras. Si no se da el subsidio, o sea, si no se aplica el subsidio al consumidor, de salida tiene que subir por lo menos a lo del 2014, que era 50 centavos, subirle 10 centavos. Pero estamos hablando de un precio de hace 10 años. Sí. Ahora, esto yo no soy el que tengo que decirlo, esto va a depender directamente de cada molino, pero lo que sí le puedo decir es que esto superará los 50 centavos del 2014. O sea, y esto va a quedar, recordemos que esto va a quedar en una libre oferta y demanda, donde en los supermercados a la población mayor, de pronto el arroz es donde va a estar más económico en los supermercados. Pero en las periferias y afuera de las ciudades, señores, esto va a ser un desastre, eso va a subir a precios altísimos. ¿Por qué? Porque ahí no hay control y recordemos que eso va a quedar a libre oferta y demanda. Y tengo que decírselo que los que más van a sufrir son las clases más necesitadas o las que están más limitadas económicamente para accesar al arroz. Así es. Gabriel Araúz, productor de arroz, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí. Gracias por esta participación. Muchas gracias, licenciado.